Veamos ahora cuáles son los elementos clave que tienen el problema, los algoritmos genéticos. Vamos a, en este ejemplo, que es bastante sencillo de entender, rastrear cuáles son los conceptos fundamentales que tenemos que definir al principio. Entonces, para eso vamos a ir un segundo de nuevo a la presentación. Y el primer concepto que nos va a aparecer es el de codificación. Codificación es cuál es la representación formal de un estado de potencial solución del problema. Y en este caso está claro que la codificación básicamente es expresar paramétricamente, en números por ejemplo, en un vector, cuál es la configuración que un auto tiene. Entonces, por ejemplo, si en este caso este auto tenemos que de alguna manera representar, codificar que este auto tiene dos ruedas, que la rueda impulsora es la que está atrás, que está a cierta distancia, a cierta altura, que la rueda de adelante no impulsa, que está a otra distancia, a otra altura. La codificación es la expresión matemática que a una solución posible la identifica unívocamente. Entonces la codificación en este caso es todas las características particulares que este auto tiene, representado de una manera matemática, numérica y no equívoca. Esa es la codificación. El otro elemento clave es el concepto de herencia. ¿Y cuál es esta idea que es la idea fundamental? Herencia. Bueno, la idea es que si hay un auto que funciona bien y puedo seleccionar una cierta cantidad de autos que funcionen bien, yo voy a tratar de quedarme con alguno de esos rasgos que han ido funcionando exitosamente. Por ejemplo, miren este auto. Este auto tiene dos ruedas, una bien atrás y otra bien adelante, bastante grandes las ruedas, y parece ser que le está dando una buena solución al problema. Me gustaría que los próximos autos que yo prueben, no todos, pero que una buena cantidad de ellos tengan estas características. Quizá las características de ruedas grandes y bien separadas, una adelante y otra atrás. Entonces ya empiezan a aparecer algunas ideas, que es esta idea, no solamente cómo codifico, cómo escribo a un auto posible, sino de que quiero, cuando un auto se prueba bueno, que los próximos autos que yo pruebe, de alguna manera, hereden esas características que fueron óptimas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Eso lo vamos a hacer trabajando generación tras generación. Lo que se va a hacer es primero, la primera salida del método es probar autos generados al azar. Pero eso va a ser la primera generación, evaluar que también andan estos autos. Y en una segunda instancia, rankear en términos del fitness que también le fue a esos autos. Y hacer que la segunda generación de autos hereden los rasgos más útiles de los autos que se desempeñaron mejor en esa primera instancia. Otro de los componentes fundamentales tiene que ver con esta idea de variación. Variación quiere decir que tenemos que de alguna manera abarcar todo el espacio de soluciones posibles. Es como si tuviéramos que imaginarnos de generar, por ejemplo, una codificación que le dé la posibilidad a cada auto de tener todas las formas potenciales que creemos que pueden llegar a abarcar el óptimo del diseño del auto. Eso es fundamental, tenemos que ser muy conscientes que cuando definimos el problema y armamos la codificación, tenemos que ser suficientemente flexibles como para que, si queremos que exista un óptimo, el óptimo esté dentro de estas las variaciones que en la codificación le estamos dando. Otro concepto importante tiene que ver con esta idea de cómo selecciono los mejores autos. En este caso es qué tan lejos llegaron y qué tan rápido fueron. Y cómo los reproduzco. O sea, la idea es cómo voy a hacer para que en una próxima generación quedarme con los atributos que pertenecen a los autos que mejor se desempeñaron y cómo los mezclo. Lo vamos a ver más adelante. Eso se va a hacer con un operador que se llama operador de reproducción o crossover. Y por supuesto está clarísimo y se imaginarán que el concepto que está atrás de esto fundamental es la idea de gen. Un gen en este caso es el elemento básico que codifica los rasgos. En ese sentido podemos pensar en este caso que los genes son, por ejemplo, la posición donde está la rueda, el radio de la rueda, la distancia entre ruedas, el largo del auto. Cada uno de esos atributos fundamentales, en este caso, sería un gen. Fitness, ya lo dijimos, es la métrica con la que vamos a evaluar qué tan bueno es cada uno de esos individuos que son soluciones potenciales. Y estos métodos van a requerir la idea de mutaciones o errores, porque no solamente vamos a elegir a los mejores y mezclarlos entre sí, sino que aparte estos métodos van a necesitar meter errores para generar ciertas variaciones
nuevas que no hayan sido vistas antes. Y por último, otra idea importante es la idea de la oposición de genotipo y fenotipo, muy importante en la biología, que en este caso es básicamente la diferencia entre entender que desde el punto de vista matemático, este autito se codifica con ciertos números que representan cómo se diseña, pero ese sería el genotipo. Pero el fenotipo es la exteriorización de esto y que básicamente es cómo esa codificación termina convirtiéndose en el auto específico, que es el que aparentemente en este caso estaba andando bastante bien.